¿Qué tal amigos y hermanos que nos ven a través de esta red social, a través de la plataforma Facebook? Damos gracias a Dios por un programa más, Café entre Siervos. Este es su amigo y hermano Giovanni Hernández. Estamos llevando a cabo este programa tan hermoso, ¿verdad? Hemos venido desarrollándonos, hemos venido trayendo ya 2 invitados previos. Esta es nuestra tercera invitada, ¿verdad? De honor. Hoy tenemos con nosotros, ¿verdad?, a la sierva Lubianka Hernández. Se la dejo, ¿verdad?, para que ella haga una presentación, se presente en esta hora. Hermanos, que el Señor les bendiga. Sí, mi nombre es Lubianka Hernández y me congrego en la Iglesia Cristiana Espíritu Santo y Poder con el pastor Giovanni Hernández. Amén. Bien, quiero hacer una lectura bíblica antes de iniciar el programa de hoy, ¿verdad? Como siempre acostumbramos en este programa, quiero leer en el Salmo 32, donde nos dice la escritura. Este es un salmo de David, ¿verdad? Y dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, dice la Biblia, y en cuyo espíritu no hay engaño. Hasta ahí. Hermana, sabemos, ¿verdad?, que Dios obra de maneras diferentes, de maneras distintas en cada uno de nosotros cuando nosotros venimos al conocimiento del Evangelio, ¿verdad? Me gustaría comenzar preguntándote, ¿cómo se da la conversión tuya al Evangelio? ¿Cómo tú fuiste alcanzada por el Señor en tu vida? Bueno, antes que todo, primeramente le doy la gloria al Señor porque por su misericordia estoy aquí. Amén. Pero una de las cosas es de que en este caso el Señor me alcanzó a mí primero por su misericordia. Yo crecí en un hogar donde no había un padre, sino que solo una madre. Amén. Y mi hermana y yo. Prácticamente éramos 3 personas, pues. Claro, Entonces, claro. Crecí en el catolicismo, en el católico, creyendo, o sea, normalmente pues como mi madre pues siempre me llevaba los domingos a la iglesia católica. Entonces crecí con una mentalidad de creer, o sea, en ídolos y en imágenes. O sea, esa era mi creencia, pues. Y una de las cosas era de que yo odiaba a los evangélicos, porque yo siempre decía de que los evangélicos eran un aleluya. Pero una de las cosas, lo más grande, es de que cuando el Señor te pone la mirada, sabemos de que tarde o temprano el Señor va a llegar a tu vida. Porque prácticamente pues en mi familia pues nadie iba a una iglesia cristiana. Claro, claro. Nadie iba, pues. Entonces yo no sabía qué era, o sea, verdaderamente quién era Dios. O sea, prácticamente pues a mí me formaron de una manera diferente. Claro. Pero después pasó el tiempo y sucedió de que a través de cuando yo tenía la edad de 11 años, una señora que era una anciana, por decir así, ella era cristiana. Fue cuando supe de que ella era cristiana, pues. Entonces mi mamá tuvo una cirugía y pues mi mamá necesitaba de que alguien cuidara a mi hermana y a mí. Y pues ella nos llevó a su casa. Cuando yo llego a su casa, lo primero que yo me di cuenta fue de que en ese hogar había algo diferente, en donde yo no lo podía ver en mi hogar. Claro, claro. Sino de que miré una paz, sentí una paz, sentí un ambiente que no sé cómo explicarlo. En ese año tenía 11 años, pero uno se da cuenta de lo que uno siente. Y pues prácticamente pues eso fue en Guatemala. Entonces recuerdo perfectamente bien de que ese día ella tenía un grupo familiar. Y yo recuerdo de que yo no quería participar, porque como lo vuelvo y lo repito, mi mentalidad, mi creencia era otra cosa. Claro, claro. A veces crecemos con una creencia, entonces en este caso mi creencia era otra cosa, pues entonces yo le dije a la señora, no, yo prefiero estar afuera, o sea, afuera en el patio, y yo desde aquí los voy a oír.
fue cuando yo los empecé a oír a ellos cantando coritos. La primera vez que yo oí un corito fue Yo tengo un amigo que me ama. Sí. Y yo empezaba a oír lo que ellos estaban cantando. Empecé a oír cuando hablaron por primera vez, cuando yo oigo oír el nombre de Jesús. Entonces, cuando ellos empezaron a decir, el predicador que estaba llevando la palabra en esa célula, en ese grupo familiar, empezaba a decir, tú quieres tener a Jesús como amigo, pues eso era lo que yo recuerdo, las palabras que yo oí. Entonces fue ahí por primera vez, fue que cuando yo oí quién era Jesús, quién era el nombre de Jesús nada más. Entonces, yo recuerdo perfectamente bien cuando este predicador dijo, alguien quiere aceptar a Jesús. Yo sentí como una inquietud en mi corazón, pero yo dije, no, pero ¿por qué siento esto? Me dio como por decir curiosidad de saber quién era Jesús. Correcto. Porque es lo primero que uno dice, pero ¿quién es Él? Sí. Como en la vida de muchas personas, pues que quieren saber quién es la persona. Entonces, recuerdo de que se fueron todos los hermanos y esta señora se me acercó y me dijo, ¿cómo te sientes? Entonces yo le dije, bien, normal. ¿Te gustaría, me dijo, aceptar a Jesús en tu corazón? Y la verdad, yo me burlé. Okay. Yo dije, ¿pero quién es Jesús? Es muy clásico, es muy clásico. Ajá, le dije, ¿quién es Jesús? Preséntemelo, pues, quiero ver cómo es. En mi creencia, yo quería que me presentaban a un Jesús de ídolo, Sí, porque sí. esa era mi manera de creer. Entonces yo le digo, yo quiero ver quién es Jesús, dije, yo quiero ver quién es. Entonces sucedió pues de que ella con una sonrisa de paz, de amabilidad, ella me dijo, Jesús está aquí en mi corazón, Sí, sí, sí. pero yo quiero presentártelo, yo quiero demostrarte quién es Él. Y yo me burlé, le dije, no quiero saber nada de Él. Yo hasta oír y ver quién es, yo voy a creer. Claro. Bueno, pasó ese día y recuerdo de que en esa noche, cuando estábamos acostadas, mi hermana estaba acostada a la par mía, fue ahí donde yo tuve una experiencia, por decir así, como sobrenatural. Tuve esa experiencia. Al tener esa experiencia, prácticamente me pude dar cuenta de que Dios te oye. Dios oye lo que tú estás hablando. Y entonces fue en ese momento cuando pasó de que mi alma se desprendió de mi cuerpo. Al desprenderse de mi cuerpo, yo miré donde yo estaba acostada. Entonces yo abro la puerta y al abrir la puerta estoy entrando como a un baño. Entonces yo entro a ese baño, pero a la hora de abrir la puerta de ese baño veo un camino. Era un camino de oro. Y veo ángeles donde sus rostros resplandecían. Y fue ahí cuando yo oí por primera vez que oí estas palabras que me dijo, yo soy Jesús al que tú quieres conocer. Ven y sígueme. Claro, claro. Entonces, cuando yo oí esa voz, yo me quedé sorprendida porque me atrajo esa voz. Tremendo. Ajá, entonces, cuando yo iba a dar el paso, algo detrás de mí me detuvo que no me dejaba ir hasta allá. Correcto. Y yo podía ver su mano se extendía que me decía, ven, soy yo Jesús, al que tú quieres conocer. Fue ahí donde yo oí por primera vez el nombre del Señor Jesucristo. Más o menos, ¿qué edad tenías en ese momento que tienes esa revelación donde el Señor te dijo que Él quería ser tu Señor, se te revela de esa manera? Más o menos, ¿qué edad cruzaba? A la edad de 11 años. 11 años, ¿verdad? Sí. Increíble cómo Dios venía tratando contigo, ¿no? Desde esa edad. Creo, yo me recuerdo que a esa edad, yo la experiencia que tuve fue muy distinta conmigo, porque yo me acuerdo que a 2 casas de donde yo vivía había un templo, ¿verdad? Donde se reunían los cristianos, y me recuerdo de que ese día iban a dar comida, y mi idea mía era de que yo iba a ir porque me iban a dar comida, ¿no? Y no era porque realmente había tenido una experiencia personal con el Señor. Yo creo que, como tú bien lo mencionas, tú viniste teniendo acercamiento de parte de Dios, ¿verdad? A través de las personas.
porque Dios estaba usando personas para hablarte del Señor, pero tú te burlabas, ¿no? Y la misma Biblia dice que he aquí la palabra no está en mi lengua y aquí ya la conoces toda, ¿no? No, Dios conoce nuestros pensamientos, conoce quiénes somos. De hecho, cuando Dios visitó a Abraham en el Antiguo Testamento, allá en el Génesis, ¿verdad? Dice la Biblia que cuando el Señor le dijo a Abraham que le iba a dar un hijo, que su esposa iba, ¿verdad?, a quedar embarazada, y ella se puso a reír y estaba escondida en la tienda. Entonces, y el Señor lo sabe todo y le dijo, ¿por qué Sara se ríe? ¿Verdad? Entonces, fue tu caso, ¿no? Y a uno de una manera y a otro de otra manera, porque para esa edad yo me recuerdo que una de las mayores experiencias con mi vecino, ¿verdad? Que era mi gran amigo mío, que andábamos siempre jugando todas las mañanas y todo eso, jugando al fútbol y todo eso. Mi experiencia fue que nos invitaron a todos los niños, ¿no? Y que iba a haber un servicio, pero nosotros no íbamos porque íbamos a buscar al Señor, sino porque nos iban a dar comida y ese era el anzuelo que nosotros... Y de hecho fui y agarré el plato de comida, pero nada que ver con el Señor. Pero qué bonito que a ti el Señor se te estaba revelando a nivel personal, ¿verdad? Y te estaba llamando a esa edad. Y después de esos 11 años, ¿qué acontece? ¿Cuándo es que verdaderamente vienes y haces la decisión real con Él? Bueno, cuando tuve esa experiencia, e incluso yo se lo conté a la señora que me cuidaba, y esta señora lo único que vi en ella, que ella dijo, aleluya, gloria a Dios, sé que el Señor oyó mi oración. Sí. Y pues ella me dijo, mija, el Señor te está llamando. Y entonces yo hice, ¿cómo se le puede decir? A la confesión de fe, o sea, públicamente pues, y pues yo sentía una paz, entonces ella... ¿Pero eso sucedió inmediatamente o pasó un tiempo después de los No, años? Sucedió en ese mismo momento. En ese mismo momento. Cuando yo le, o sea, cuando yo le conté a ella lo que había pasado, correcto. Entonces yo, o sea, acepté a Cristo, a Ujú. Jesús en mi corazón, y ella al día siguiente me llevó a la iglesia. Claro. Cuando ella me lleva a la iglesia, lo primerito que me llamó la atención fue ver el grupo de alabanza. Claro, por supuesto. Porque hablemos la realidad, cuando uno va a un lugar, tiene que ver algo que te atraiga, Correcto, algo que te correcto, llame la atención. Algo te llama la atención. Entonces, lo primerito en que yo capté fue primero el grupo de alabanza. Y pues de allí iba solo nada más, o sea, iba con ella, pero vino un pensamiento que nunca se me va a olvidar. Fue este pensamiento que vino: una flor se le tiene que cuidar y echar agua todos los días para que crezca. Saludable, ¿no? Saludable. Y si no se le cuida, se va a marchitar. Sí. Fue lo primerito que se vino a mi pensamiento. Entonces en eso yo entendí que yo no iba a estar siempre en ese hogar. Sí. Que al tarde o temprano yo tenía que regresar, por decirte así, a mi realidad. Porque como digo, en mi hogar nadie iba a una iglesia cristiana. Por supuesto. Entonces, cuando llegó el tiempo de regresar con mi madre, mi corazón se puso triste, pero regresé a ser la misma Lubianka de siempre. Nunca hubo un cambio en mi vida. Claro, claro. Nunca hubo un cambio, nunca, o sea, todavía no llegaba ese encuentro con el cual yo tenía que tener con el Señor verdaderamente. Cuando yo regreso a mi casa, pues, ¿quién me iba a llevar a la iglesia siendo menor de edad? Siendo una niña de 11 años. Claro, claro. Cuando mi madre pues no iba a ninguna iglesia. Y pues ella pues solo una mamá me llevaba a la iglesia católica los domingos. Y qué bueno que mencionas eso, ¿sabes? Porque, vaya, por lo general los que somos adultos y hemos venido al conocimiento de lo que esta palabra nos dice, lo que la Biblia nos dice, generalmente la mayoría no ha estado en un hogar cristiano, no nació en una cuna evangélica, como se le dice, ¿no? Pero de una o de otra forma Dios acomoda todas las cosas, ¿correcto? Porque vaya, en tu caso no había nadie quien te inculcara, quien te dijera vamos a congregarnos, vamos a ir a un lugar donde se congregan los cristianos para leer la palabra, para oír el mensaje, nada de eso. Y creo que tiene gran importancia, ¿no? Que los padres, yo creo que los niños que nacen en un lugar cristiano donde les habla el mensaje de Dios, dicho sea de paso, el pueblo judío es muy inculca mucho esto en los hijos por el mandato de Dios, ¿verdad? Que les enseñen la palabra a los hijos de Dios, que nos instruyan en los caminos de Dios, ¿verdad? A veces nosotros ignoramos eso,
porque hablando de la realidad, el pueblo de Israel es el pueblo de quien habla el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, el modelo está ahí. Lamentablemente nosotros no todos nacemos en una cuna cristiana, y creo que yo me identifico contigo porque me pasa lo mismo. Yo en el año 99, yo jugaba en un equipo de fútbol donde yo quería llegar a ser profesional, ¿no? Y la idea era alcanzar esa meta, pero no sabía que el hombre que nos entrenaba nos llevó, ¿verdad?, a un convivio, una confraternidad de jóvenes. Ella acepté a Cristo por primera vez, pero no hubo un seguimiento, como tú dices, no hubo un seguimiento, y yo volví en lo mismo, seguí en mi misma vida, ¿no? Después, en el año 2001, cuando aconteció un desastre natural en mi país, también, ¿verdad?, llegaron unos misioneros canadienses y acepté a Cristo por segunda vez, hasta que ya aquí en Estados Unidos, en el año 2003, ¿verdad?, yo me rindo al Señor. Pero no fue así tan fácil. Pero ¿cómo fue tu conversión genuina después de que pasa ese tiempo, ¿verdad?, de que habías aceptado, pero en tu casa no te inculcaban esos valores, no te inculcaban el cristianismo, no te lo modelaban? Entonces, ¿qué acontece después para que tú vengas a caer otra vez, ¿verdad?, en el mismo camino? O sea, no es que sea una tragedia, ¿no?, sino que al contrario, una bendición, ¿no? Bueno, lo que sucede después, regreso a mi hogar, a mi realidad, por decir así. Pasan 2 años, empezaron a suceder muchas cosas en mi vida. Empecé a experimentar la soledad, la tristeza. Yo sentía que algo me faltaba, Claro, que algo, o sea, yo necesitaba de que algo llenara mi corazón, correcto. porque como digo, pues siempre uno como hijo siempre quisiera tener papá y mamá, un hogar, Por supuesto. un hogar. Pero en este caso, pues yo no tuve ese privilegio. Pero pasando esos 2 años, vuelvo a tener otra experiencia. Sí. En esa experiencia que yo tengo fue de que yo batallaba mucho lo que era del área de la tristeza y la soledad. Y entonces ese día recuerdo que yo me subí allá en Guatemala, en la zona 11, es por apartamentos. Sí. Entonces yo me subí al tercer piso. Cuando yo me subo al tercer piso, yo quise intentar quitarme mi propia vida, pues atenté con mi vida. Okay. Pero en ese momento, cuando yo estaba ahí, parada en ese techo, recuerdo bien de que yo quería, o sea, empecé a clamar a mi creencia, a lo que yo creía. Correcto. Empecé a clamar y empecé a decirle, no, pues ayúdame, porque yo quería que eso me llenara. Por supuesto, por supuesto. Entonces, fue ahí cuando oigo la voz del Señor, que me dice, ellos tienen oído, pero no oyen, tienen boca, pero no hablan, tienen ojos, pero no ven. Cuando yo volteo a ver así, dije, pero ¿quién me está hablando? Entonces, cuando yo sentí, algo me jaló atrás, y como que esa voz me atrajo a no cometer eso. Entonces, en ese momento me bajé, y lo que primero hice fue bajarme de la terraza donde yo vivía y me fui a mi cuarto, y yo me quedé así, pero ¿qué me sucedió? Máximo tenía ahí como unos 14 años. Ya tenía ya 14 años. Sí, claro. Entonces, me recordé de la iglesia donde yo iba cuando tenía 11 años, y ese día mi mamá me mandó a comprar algo en la tienda, y oí una alabanza que se le llama Celebrada Cristo Celebrar. Cuando yo oigo eso, yo dije, aquí hay una iglesia. Sí. Entonces me llamó la atención y empecé a visitar esa iglesia, Okay. que está en Guatemala, en la zona 11. Correcto. Entonces llegué de visita, me dieron la bienvenida, volví a reconciliarme con el Señor, pero todavía no estaba ese encuentro verdadero con Dios. No habían tenido esa entrega total. Todavía no estaba esa entrega total. Ahora que mencionas eso, disculpa que te interrumpa, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué a un joven, estamos hablando ahí que unos 13 años? 14 años, ya una persona que sabe, bueno, en el pueblo judío, ¿no? Se cree que de 12 en adelante un niño es capaz de poder discernir entre el bien y el mal, ¿no? Ya eras capaz, más que suficiente capacidad tenías para poder discernir entre lo que era lo bueno y lo malo. ¿Qué es lo que hace que un joven se detenga y dé ese paso? Porque, dicho sea de paso, creo que pueden haber jóvenes ahí de pronto mirándonos y estén en la misma situación, ¿no? Donde digan, es que me cuesta,
y algunos que son hasta hijos de pastores, de miembros de una congregación, y vienen a la iglesia como a regañadientes, ¿no? Y no quieren dar ese paso, y no quieren entregarse, aunque saben y han leído, los han educado desde pequeños. Pero, ¿qué es lo que a un joven lo detiene? ¿Qué te detenía a ti para que dieras ese paso? Bueno, lo que me detenía era, como vuelvo y lo repito, cuando conoces a alguien, quieres saber más quién es esa persona. Sí, Pero tiene que ver alguien que te enseñe lo que estás conociendo y lo que estás creyendo. sí, Pero en este caso yo no tenía a nadie que me enseñara el Evangelio, ok. que me enseñara a Jesús. Entonces ahí se detuvo, o sea, no hubo, ¿cómo me explico? No hubo aquello en decir, no, pues yo voy a ir a buscar una iglesia, porque apenas yo conviví con esta señora, prácticamente estamos hablando un mes. Sí, Entonces, no había eso, pues, donde yo no sabía, en donde yo vivía, si había una iglesia cristiana, o sea, no había un acercamiento hacia Dios, o sea, tú me estás diciendo que muchas de las, en tu caso, al menos en tu caso en lo personal, todo pasaba porque no había alguien que te discipulara, correcto. que te mostrara más ampliamente el camino del Señor, ¿no? Como Ujú. sucedió en el libro de los Hechos, que Felipe, por un ángel, desciende sobre el camino y se encuentra con un eunuco etíope, ¿verdad? Y que leía, ¿verdad? La palabra del Señor, hablando de Isaías, capítulo 53. Y dice la Biblia que el Espíritu le dijo, acércate al carro, y le mostró mejormente el camino del Señor a este eunuco etíope, y él termina recibiendo el Cristo en su corazón, ¿no? Entonces quizás por ahí pasa el problema, que no había alguien que te dijera, mira, esto es así, te explicara, ¿no? Y yo creo que aquí esto es importante hablarlo, porque muchas veces una persona hasta hace la oración de fe en una congregación públicamente, pero no hay nadie que le dé ese seguimiento, ¿correcto? No hay nadie que se tome el tiempo y le diga, mira, te voy a dar unas clases de discipulado, ¿verdad? Y para que tú conozcas más ampliamente el camino. Porque dicho sea de paso, en la Biblia dice, en el capítulo, ¿verdad? 28, verso 19 de Mateo, que id y hacer discípulos por todas las naciones. Y cuando dice hacer discípulos, implica de que un discípulo no se hace solo, ni se, ¿verdad? La orden que le da a los apóstoles en el libro de los Hechos, y lo vemos actuando ya, ¿no? Pero en ese momento eran los discípulos, la orden que les da a ellos es, tienen que ser discípulos. Y para ser discípulo hay que tomarse un tiempo, ¿correcto? Estar con esa persona, mostrarle, explicarle, enseñarlo, guiarlo, tomarlo de la mano, ¿verdad? Para que camine, ¿verdad? En ese camino. Qué bueno que nos hablas de eso. Y luego, cuéntanos, ¿qué pasa después de eso? Lo que viene pasando es de que yo sé de que hay muchos jóvenes de que se va a identificar con lo que voy a decir, pero a veces cuando nos reconciliamos con el Señor, a veces queremos no tener un encuentro con Dios verdadero, sino de que nos vamos detrás de un privilegio. Ok. ¿Sí me explico? Porque Sí, claro, recuerdo claro. cuando yo llegué a esa iglesia, como vuelvo y lo repito, lo que me llamó la atención la primera vez fue el grupo de alabanza. Grupo de alabanza. El grupo de alabanza. Entonces yo miré que ahí había un grupo de alabanza. Y pues yo para estar subida en un altar necesitaba ser bautizada. Claro. Lo único lo que sí de que nadie me obligó fue algo que yo deseaba ser bautizada. Que incluso mi mamá no estaba de acuerdo que yo me bautizara. Porque como dije, pues mi mamá no entendía exactamente, verdaderamente, Señor, exactamente. Para ella hacer un bautizo era una comunión. Y entonces pues sucede de que me bauticé escondida de ella. Que recuerdo bien que cuando ella supo que me había bautizado, yo ya sabía lo que me iba a esperar, pero una compañera de ella le dijo, no, pues siéntete orgullosa que tu hija está en un camino bueno y no un camino malo, porque como vuelvo, lo repito, ella no entendía lo que estaba pasando conmigo, pues. Y pues sucedió que me bauticé. Cuando yo me bautizo, recuerdo de que la alabanza que me llamó mucho la atención fue la de Tu amor por mí. Uh-huh. Es una bonita alabanza. Una bonita alabanza de adoración. Sí. Y yo sentí algo en mi corazón. Pero yo quería experimentar que era estar en un privilegio. Entonces me dieron la oportunidad de estar en el coro, en algunas cositas, pues, pero todavía no estaba esa conversión verdadero.
¿Qué edad estamos hablando de ahí? Ya estamos hablando ya de 14 años, me faltaba como 2 meses para cumplir mis 15 años. Ok. Así, entonces en abril fue que me bauticé escondida de mi mamá y ya me faltaba como mayo, junio, soy de septiembre, como unos 4 meses para cumplir mis 15 años. Y pues ahí empezó como, por decirte así, como una lubianca que empezó a conocer religión. Sí, claro. Porque todavía no llegaba ese tiempo. Sí. De algo que he entendido de que el tiempo de Dios es perfecto. Correcto. Y pues a mí me llamó mucho la atención todo lo que empecé a vivir ahí con los jóvenes, con el grupo de alabanza. Muy hermoso, ¿no? Muy bonito, pero yo sé que muchos jóvenes a veces aceptamos al Señor solo por querer estar subido en un altar, pero todavía no ha llegado esa conversión verdadera. Entonces cuando pasa ese lapso de tiempo, llega el tiempo de viajar. Cuando le dije a mi mamá, quiero regresarme a Nicaragua, yo crecí en Guatemala, por primera vez iba para un país desconocido para mí. Correcto. Y fue ahí donde empieza ya, ahí cuando ya inicia, por decirte así, el tiempo de Dios hacia mi vida. Y fue a la edad de como casi cumpliendo ya los 16 años, cuando ya iba a viajar para Nicaragua por primera vez. Ok, qué interesante lo que mencionas porque, ¿verdad? Podemos ver a jóvenes hoy en día. Y esto no quiero limitarlo y ser enfático solamente con jóvenes. Pueden haber adultos en un privilegio, en un cargo, en una congregación, sin haber conocido al Señor, por lo que tú me dices, ¿no? Por tu experiencia propia, podemos servir a Dios no estando entregados totalmente, ¿verdad? Entonces, eso es importante porque, ¿verdad? El Señor no le interesa que nosotros estemos desempeñando un privilegio. A Él lo que le interesa es, como dice la Escritura, hijo mío, dame tu corazón, ¿verdad? A Él le interesa nuestro corazón. Ahora, cuéntanos qué acontece, cómo Dios empieza a acomodar todas las cosas, porque tú lo has visto de una manera bien. Ahora que ves el panorama, ¿no? Mirando hacia atrás, tú lo has visto, cómo Dios empezó a mover todas las cosas, las piezas, para que el plan de Dios siga estándose, ¿correcto? ¿Qué empieza a acontecer cuando llegas a este otro país, que es tu país de nacimiento? Incluso cuando llego a Nicaragua, decido descarriarme. Ok. Decido experimentar que es como allá en Nicaragua se celebra en un tiempo una feria que se le llama Expica, feria, donde van muchos turistas y todo. Sí. Y a mí me invitaron. Sí. Y yo fui, ahí cuando yo dije, ya no quiero nada con Dios y decido mejor disfrutar mi juventud. Ok. Y pasó. Interesante. Exactamente, pasó. Entonces, recuerdo de que incluso en la familia donde yo llegué, tampoco no iban a la iglesia cristiana. Entonces, había como 3 casas donde yo vivía, había una familia, que incluso esta muchacha fue la que me contó después en el tiempo, ella me dijo, ¿sabes qué? El Señor me había dicho que llegara a tu casa y que te invitara a ir a la iglesia. Okay. Pero yo no quise hacerlo porque me entró un temor. Pero lo más interesante fue esto de que desde lejos, yo recuerdo bien ese día, y llegó una pareja, un matrimonio. Cuando yo lo miré que venía con una Biblia, yo dije, aquí vienen los cristianos. Y yo me fui a meter a mi casa. Estabas huyendo, correcto. Ajá, me metí a mi casa porque yo dije, me van a volver a meter otra vez. Y pues sí. ya estaba comenzando a experimentar algo nuevo. Algo nuevo que ya me había llamado la atención. Entonces me encerré y recuerdo que esa pareja se paró en la puerta. Al pararse en la puerta, tocó y abrió una prima de mi hermana. Le digo, ¿a quién busca? Busco a una joven de 16 años que su nombre es Lubianka. Wow, sin conocerte, ¿no? Sin conocer. Es que como el Señor nos conoce por nombre, por apellido, quiénes somos, cómo... por gusto, ¿no? Estar huyendo de la presencia de Dios. Sí. Bueno, yo sentí como que sí estaba huyendo, pues, pero claro. Recuerdo de que estaba detrás de la puerta y yo le hacía así de seña que no vivía aquí. Y ella dijo, sí, aquí está detrás de la puerta. Dijo, ay, yo me quedé así. Yo le dije, sí, ¿por qué me andan buscándome? Se me quedaron viendo y me dijo, ¿tú eres Lubianka? Yo le dije, sí, le digo.
te invito a la iglesia. Y yo le dije, pero ¿quiénes son ustedes? Entonces ella me dijo, el Señor en la madrugada me mostró esta casa, me mostró tu edad y tu nombre. Wow, Y vengo increíble. a invitarte a la iglesia. Qué dijo. bonito, qué bonito. Cuando me dijo eso, yo me quedé así. Ay, yo dije, está bien, voy a ir. Cuando yo llego a la iglesia, a Isaías 61:1, cuando yo pisé por primera vez ese lugar, yo sentí esa paz que yo sentí por primera vez en aquella casa. Amén. Y yo dije, aquí hay algo diferente. Sí, claro. Aquí hay algo que algo me está llamando la atención. Entonces, de ahí empezó. Allí me pusieron a una hermana que se llama Franci. Ella me empezó a discipular. Me empezó a enseñar de la palabra del Señor. Me estás diciendo que ahí pasó lo que no pasó la primera ocasión. Correcto. Ah, qué bueno, qué bendición. De verdad que qué bueno que existe ese tipo de personas en las congregaciones, ¿verdad? Y los siervos que se dan cuenta de que tienen que hacerse la obra. Porque una persona sin fundamentos es una persona que no se puede sostener, verdaderamente. Correcto. Y esos son fundamentos. Cuando una persona está comenzando, ¿verdad? Que alguien lo instruye en el camino del Señor para que la persona no viva un cristianismo superficial, ¿no? Entonces, la idea del Señor para cualquier discípulo es que fundamente y que ese fundamento lo sostenga, ¿no? A la hora de una prueba, a la hora de... Porque generalmente las personas, cuando no tienen un fundamento en la palabra de Dios, lo que tienden es a irse y abandonar todo, ¿verdad? Dejar todo. Entonces, qué bueno que pasó ahí. ¿Qué acontece después de eso? Cuando acontece eso, pasa un lapso de tiempo, empiezo a congregarme, me hago miembro de la iglesia, me empiezan a discipular. Este era mi mundo, de la escuela a mi casa y de mi casa a la iglesia, porque me enamoré Sí. de lo que estaba haciendo. O sea, Lo que estabas haciendo, te apasionaste. Exactamente, me apasioné. Mi mundo era Pero Jesús. vuelvo otra vez y te lo pregunto. ¿Ya te habías entregado al Señor o también era por privilegios? Me llamó la atención la manera como me empezaron a tratar. Ok. Porque algo de que la persona a veces les gusta es la manera como un ¿Cómo pueblo, reciben en un lugar? como uno lo recibe. Y lo que yo estaba viendo ayer era que me estaban preparando, me Sí. estaban entrenando, pero todavía no llegaba el tiempo donde Dios quería llevarme. Sí. Pero sucede de que en ese lapso de tiempo, recuerdo a la edad de 17 años, surge un problema donde yo vivía. Cuando surge ese problema, me dan una decisión que tomar. Escoge todo lo que te doy o escoges a tu iglesia y a tu Jesús. Claro, claro. En ese momento yo no entendía, porque recuerdo que los lunes se hacía oración donde yo me congregaba y esa noche empezaron a orar por mí, pero yo no entendía. Por eso digo de que los planes de Dios son perfectos. No entendía lo que iba a acontecer. Ese mismo día, el lunes, que yo fui a la oración, empezaron a orar por mí, regreso a mi hogar y fue cuando me dicen esas palabras. Sí. Entonces yo decido irme con el Señor. Sí. O sea, me estaban poniendo... Decidiste por el Señor y no por la oferta que te ponen. Exactamente. Entonces fue ahí cuando me dijeron, sal de esta casa. Sí. Para una joven de 17 años, oír esas palabras era muy fuerte. Sí, claro. Y en ese momento yo llamé, o sea, a mis líderes, al pastor, y recuerdo que el pastor llamó a la persona que me iba a recibir, pero esa persona que me iba a recibir ya lo habían profetizado anteriormente de que ella iba a recibir a una hija espiritual, la cual la iba a entrenar. Wow. Entonces salgo de ese lugar, ahí donde empieza el proceso del Señor con mi vida, un encuentro verdaderamente con Dios. Claro, claro. Y a la edad de 17 años, el Señor me empezó a preparar un año. Era a entregarme hacia Él por completo. Que Él tenía que ser mi mundo, pues. Entonces, ahí fue cuando yo fui bautizada por el Espíritu Santo un 31 de diciembre. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Del año 2008 fui bautizada. Entonces, empezaron, pues, donde el Señor quería guardar mi vida. Y guardarme mi vida se refiere de que tenía que entregarme por completo a Él y no andar, o sea, en noviazgo, porque todavía no era el tiempo de Dios.
porque el Señor ya me lo había profetizado, Correcto. de que Él tenía a la persona preparada para mí, pero que todavía no era el tiempo. Claro, claro. Y pues sucede de que llega el tiempo donde el Señor dice, ahora te voy a mandar a otro país. Sí, claro. Y el Señor decide mandarme a Estados Unidos, en donde verdaderamente pues yo no quería venir acá porque yo me sentía bien allá. Claro, estabas cómoda, ¿no? Estabas bien cómoda. Exactamente. Estabas con la gente que tú sentías que te apreciaban, te valoraban. Pero vaya, yo siempre, el propósito de Dios a veces duele, ¿no? A veces tenemos que abandonar cosas, a veces tenemos que abandonar personas. Y vaya, si nos vamos no tan lejos a la Biblia dice que ya José no tuvo la oportunidad de volver a ver a su padre y a sus hermanos, puesto que lo habían vendido, dice la Escritura, y llega a parar a Egipto. Llega a la casa de Potifar, ¿no? Y este hombre le da la confianza y luego le levanta una calumnia y luego va a la cárcel y de la cárcel, ¿verdad?, a ser el segundo al mando después de Faraón. O sea, es un proceso duro porque Dios lo saca de la comodidad. Él estaba cómodo donde su papá, dice la Biblia, que le había hecho una túnica de colores. Era el niño mimado, era el niño muy amado por el padre, pues que era uno de los dos que había tenido con la mujer que él amaba, ¿no? En aquel entonces, en la era de los patriarcas. Sin embargo, Dios lo saca de la comodidad. Pero él miraba que venía una cosa tras otra y tras otra, pero todo era gestando el plan de Dios. ¿Verdad que cuesta mirar el plan de Dios? Cuesta muchas veces. La verdad que sí, porque como lo repito, me entregué al Señor. Sí. Ahí tuve mi encuentro con Dios. Sí. El Señor empezó a hacer grandes cosas en mi vida, el cual estaba cómoda. Sí. Pero llega el tiempo donde lo puedo ver de esta manera, donde el Señor quiere ver verdaderamente lo que hay en tu corazón. Correcto. Y cuando yo salgo de mi país, es como en el caso de un padre que tiene a sus hijos, que va a llegar un momento en que los hijos tienen que volar. Sí, claro. Y lo que ellos aprendieron lo van a tener que ir a ponerlo en práctica. Ponerlo en práctica. Entonces eso fue lo que aconteció conmigo. En el momento de que yo salgo para mi país, recuerdo la condición que el Señor a mí me dijo. Nunca se me va a olvidar. Mi plan y mi propósito es que tú vayas allá, porque allá voy a cumplir todo lo que voy a hacer en tu vida. Claro, claro. Pero aquí hay una condición. Tienes que esperar el tiempo de Dios para la persona que yo te voy a dar. Porque si tú te fijas en una persona inconversa, eso va a fracasar y va a detener todo lo que tengo. O sea, había una condición. Sí, claro. Había una condición. Ya ahí ya tenía 18 años. Había una condición. Entonces salgo y ahí donde yo dentro, de lo que yo aprendí, ahora lo tengo que poner por obra. Claro. Entonces, hubieron personas de que apostaron, que dijeron, no, Lilianka, cuando llegues se va a olvidar del evangelio, porque eso es lo que llaman pues a muchas personas que vienen a Estados Unidos y se olvidan quién es Dios y abandonan la fe. Sí, claro, claro. Entonces, incluso llegaron a apostar dinero por eso. Oh, claro. Llegaron a apostar, sí, llegaron a apostar porque dijeron, eso. ella está joven, tiene 18 años. Tremendo. Cuando ella vaya a ver lo que es la realidad de la vida de allá, se va a enamorar. Sí, sí. Pero yo aprendí en todo este lapso, cuando yo vine aquí a este país, más bien me ayudó a acercarme al Señor. Sí, claro. Empezaba yo a orar, empezaba a tener una intimidad con el Señor, como en este caso, como Daniel, sí, que oraba en la mañana, al mediodía, en la noche empecé a ungir mi cuarto, sí, sí. Y que incluso mi hermana decía, en este cuarto hay algo diferente. Hasta mi mamá, no, yo quiero dormir acá, pero sino que era la presencia del Señor que estaba ahí. Empecé no dije, pues bueno, ya no estoy con las personas, pues ya para qué voy a orar, ya para qué voy a dejar de creer en Dios. No, ya estaba formada, fundamentada en la palabra del Señor. Correcto. Y ya solo nada más ponerlo por obra. Sí. Lo más interesante era que yo le estaba pidiendo al Señor en donde congregarme, sí, porque no tenemos que dejar de congregarnos. Sí, es claro, necesario buscar una iglesia para poder estar lleno de la presencia del Señor. Aunque yo lo estaba haciendo en mi casa, pero la palabra del Señor dice, no tenemos que dejar de congregarnos. Sí. Exactamente, entonces fue ahí que cuando le empecé a orar al Señor, y lo más interesante, me pasó otra experiencia, como el Señor me mostró en la iglesia donde yo me iba a congregar. ¿En oración?
no fue en oración. Yo le estaba orando al Señor, Sí, claro. pero ese día me mandaron a comprar comida. Comida, ok. Cuando yo fui, recuerdo que miré a una joven. Tenía unas botas largas, una faldita negrita y una blusita blanca. Andaba con una Biblia y se metió en una iglesia. En una iglesia, En una iglesia. donde Dios estaba mostrando, ¿no? Exactamente. Cuando yo la veo, yo dije, quiero ir a ver dónde se va a meter ella. Cuando yo voy y la veo ella entrar, veo a un hermano que me dijo, oh, Dios te bendiga. Pero allí Dios tenía que cambiar muchas cosas en mi vida. Mi manera de vestir era una manera muy diferente. Wow, sí, sí, sí. Era una manera muy diferente. Yo le dije, no, le dije, yo así no entro a la iglesia. Le digo, mejor vengo otro día. ¿Qué día tiene servicio? Mejor tenemos sábado. Y recuerdo de que este hermano, que se llama hermano Jorge, fue el que me dijo, Sí, claro, ven, claro. te invito, esta es una iglesia, tenemos servicio de jóvenes los sábados. Y yo dije, está bien, voy a venir. Y fue ahí cuando llegué. Pero yo estaba preguntando, ¿dónde está la joven? Y nadie dice, hasta el día de hoy, nadie me da una explicación. Ni la conocían. Ni la Ni sabían conocían, quién era, ni sabía ni quién era. Wow, o sea, Dios usó eso para que tú llegaras a esa congregación y mostrar. Ahora, es interesante porque, ¿verdad? Ya de la niña que tuvo aquella experiencia donde el Señor se le reveló en un camino de oro, ¿no? Y todo eso. Ahora ya vemos a la niña en otro país, ya hecho una adulta, toda una adulta, y ya la vemos, ¿verdad? Teniendo una relación personal con el Señor. Y ya no solamente, ¿verdad? Teniendo una relación personal, sino que llevándola a que tome la decisión por hacer la voluntad de Él, ¿no? Mostrándote dónde te vas a congregar. Y creo que, me imagino que ese lugar donde Dios te lleva es para cumplir su plan y su propósito. Y eso va de la mano, ¿verdad? De que a veces no lo entendemos, cómo suceden las cosas. Quizás las cosas no se dan a veces en el momento o como nosotros quisiéramos que se dieran, pero todo, dice la Biblia en Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, ¿correcto? ¿Qué sucede ahí? ¿Cuánto tiempo pasas? ¿Qué aprendiste en ese lugar? Cuéntanos. Lo más interesante de todo esto es de que Dios me llevaba a una iglesia muy diferente a donde yo me congregaba. Un estilo totalmente diferente. Un estilo muy diferente. Pero lo más bonito fue esto de que aprendí a no andar en iglesia, Sí, claro. sino de que le pregunté al Señor, ¿es aquí donde tú me quieres tener? Es lo que yo le pregunté al Señor. Hagamos una pausa. Es importante quedarse donde Dios te dice. Claro. Porque cuando Dios te dice, aquí yo te quiero, es porque ahí donde viene el proceso para llevarte al llamado donde Dios te Claro quiere. que sí, claro que sí. Te quiere Estoy de acuerdo. llevar. Amén. Porque recuerdo de que salgo de un lugar donde mis mentores me protegían, me instruían, ahora dentro en otro lugar donde ahora quien tenía que ser mi padre y mi mentor era Cristo personalmente. Claro, claro. Entonces fue ahí donde yo llego y le pregunto al Señor, ¿es aquí donde tú me quieres tener? Y lo más interesante es de que el Señor sí lo dijo, porque usó a un siervo que llegó a predicar ese día ahí. Sí. Y este predicador dijo, así dice el Señor, te quiero acá. Wow. Y solo simplemente necesitaba Dios eso. estaba en el asunto. Exactamente. Entonces ahí Dios me tuvo durante por 8 años. Wow. 8 años, el cual incluso cuando Dios me dice, te quiero tener acá, obedecí al Señor, le dije, está bien Señor, si tú me quieres tener acá. Pero yo decía, aquí a lo mejor voy a desarrollar el don que el Señor me ha dado, cosas así. Pero ahí empieza a suceder algo diferente. Sí. Ahí donde vienen las pruebas, donde vienen las luchas, en donde ahí uno decide si decides apartarte de la voluntad de Dios, del proceso del Señor, o decides permanecer ahí hasta que el Señor diga, ya estás pulido, ahora vamos para el siguiente paso. Y me viene a la mente cuando mencionas eso de que cuando nosotros vamos a una clínica o vamos a un hospital, ¿no? La palabra paciente significa eso, alguien que tiene que esperar. Y generalmente cuando uno va a una clínica o un hospital, uno se encuentra con todo tipo de personas. Hay personas que llegan al último y quieren que los atiendan ya. Y no quieren esperar. Uno se da cuenta, yo me acuerdo hace años
que estuve en un hospital y me llegué temprano como a eso de que eran las 11 de la noche. Eran como las 11 de la noche cuando yo llegué y salí de ahí a las 6 de la mañana. Hasta que me dieron el resultado de lo que estaba esperando, acompañando a una persona, ¿no? Entonces, lo importante de obedecer a Dios a la hora de que Él te dice te quiero aquí, ahí podías haber renunciado antes. Pudiste haber renunciado antes y haber abandonado el plan, el propósito de Dios, ¿no? Y eso creo que es importante que lo entendamos, porque podemos abandonar cuando Dios nos ha dicho quédate acá. Entonces, si nos abandonamos la obra a medio camino, entonces la obra que Dios tiene en nosotros, ¿no? A medio camino, entonces el plan queda incompleto y cortamos ahí, ¿verdad? Eso es importante lo que estás diciendo, que a pesar de que no entendiste lo que sucedió ahí, hubieron luchas, hubieron pruebas, hubieron dificultades que tuviste que saber sobrellevar, lo importante es que estuviste hasta el último minuto, hasta que Dios, ¿verdad?, dijo, no más. Entonces, eso creo que es importante y creo que es lo que hace la diferencia, porque vaya, en el hospital uno le toca ver a gente a veces que dice, no me atienden, se va insultando a los enfermeros, se va insultando al doctor, dice, no, este hospital no quiere atenderlo a uno, no es que no quiera atenderlo, sino que hay una gran lista adelante de él que llegaron antes o quizás tienen una urgencia más notoria, ¿no? Y tienen que atenderlos a ellos primero y los que no son tan graves los dejan al último, ¿no? Entonces, y la gente abandona el hospital y se va y no recibe, ¿verdad?, la medicina o el diagnóstico por el cual fueron a ese lugar. Y creo que es lo mismo cuando Dios nos mete así, donde nos pide que nos quedemos en un lugar y si de nosotros depende, ¿no? Si lo abandonamos el proceso a medio camino o nos quedamos ahí hasta que el Señor diga, ok, levántense. Es como el Señor cuando dijo, quédense acá, yo voy a ir a orar, y oró una vez, oró dos veces, y ya cuando vino la tercera, le dije, ok, vámonos, ha llegado la hora, ya era el tiempo, ¿no?, de moverse. Entonces, eso es bien importante, por lo que tú nos estás compartiendo es de que uno se tiene que mover hasta que Dios dice, muévete, si no de lo contrario, no. El problema de muchos de nosotros, los seres humanos, es que somos bien impacientes y queremos ver resultados así, queremos ver las cosas, el plan de Dios ejecutado así de la noche a la mañana, y eso habla de un problema de no un autocontrol en nosotros, ¿verdad? Porque si no sabemos dominar o tener dominio propio, no, el Señor no ha hablado nada y yo no me puedo mover. Porque mucha gente se escuda, ¿no?, bajo el pretexto, yo ya oré a Dios, ya puse esta petición delante de Dios, pero la pregunta que siempre le hago yo es, ¿qué te dijo Dios? ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué sucede después de eso? E incluso cuando el Señor me dice que es aquí donde me quiere tener, empiezo a esperar las cosas que van a acontecer. Sí. Algo que he entendido de que no existe iglesia perfecta. No, por supuesto que no. Existen iglesias donde llegan paralíticos, donde llegan enfermos, donde llegan a lo mejor muchas cosas. Sí, claro. Pero algo que sí he entendido es de que cuando Dios te está formando, hay una conversión verdadera, pones la mirada en Él. Sí. Aunque el hombre llegue a fallar, sí, pero claro, tu mirada siempre está puesta en Él. Y como te digo, nunca les dije a mi madre ni a mi hermana, vayan a la iglesia, vayan a la iglesia, vayan a la iglesia, o mira lo que está haciendo está mal. No, siempre oraba por ellas en lo secreto. Qué bueno. Cuando yo aprendí esto, de la obediencia a Dios se agrada, pero detrás de la obediencia viene la victoria. Amén. Mientras le estaba haciendo, o sea, siendo obediente al Señor, donde Dios me quería tener, Dios estaba viendo mi oración, que mi familia se convirtiera al Evangelio. Y lo más hermoso es de que si hay personas que aún siguen orando por sus hijos, por su mamá, por su papá, que no dejen de orar por ellos, que la oración es la que tiene el poder para convencer el pecado Amén. que hay en ellos, porque a veces cometemos el error los cristianos en decir, no, pues mira, lo que estás haciendo está mal, y a veces damos un mal testimonio en esa área. Claro, pues. claro. Pero si nosotros aprendemos a confiar en Dios, Dios se encarga de nuestra familia. Sí, y claro. eso lo pude ver, lo pude experimentar. Porque mientras estaba en la iglesia, que incluso ahí en la iglesia fue donde Dios me dio a mi esposo. Amén. Fue allí porque prácticamente había una condición que el Señor me había dicho. Y dependía de mí si yo la tomaba o yo la desechaba. Sí, amén. Porque una de las cosas que a veces uno como joven
oramos de que el esposo que Dios nos dé, que tenga carrera, tenga título, tenga esto, tenga lo otro. Pero no nos enfocamos a orar que sea un hombre temeroso a ti, un hombre que te ame, un hombre que te honre, que te respete. Y eso fue una de las cosas que yo le pedí al Señor, el esposo que tú me des, que sea temeroso a ti, Amén. que te ame, que seas todo para esa persona, o sea, que estuviera enamorado del Señor. Porque cuando el Señor me da ahí a la persona con la cual yo me voy a casar, e incluso yo le pedí al Señor señal. Sí, amén. Porque confirmación, porque no quería llegar al año y ya estarme divorciándome. Sí, claro, por supuesto. Porque a veces el corazón es engañoso. Sí. Y pues yo empecé a ver matrimonios que verdaderamente, pues lamentablemente, hay matrimonios que aparentemente piensan que están bien, pero es como un mal ejemplo hacia otros jóvenes. Sí. Y el joven creo que dice, ¿para qué casarme? Sí. Entonces, no, yo le decía al Señor, yo quiero que tú me des a esa persona. Sí. Y pues sí, el Señor lo hizo, Dios me dio a la persona que hoy en día, o sea, y mi esposo, tenemos 12 años de casado. Amén. Y una hermosa familia que tenemos, pues, pero me doy cuenta de que el tiempo de Dios es perfecto, que mi madre viene a los pies de Cristo. Luego estábamos orando por mi hermana, que estaba en... Poderoso testimonio que tiene tu hermana también, ¿no? Para que un día también la tengamos por acá como invitada, ¿verdad? Y actualmente sirves en el ministerio. ¿Qué estás sirviendo? Bueno, en el ministerio eso es lo más interesante. Que a veces los planes de nosotros es muy diferente a los planes de Dios. Sí. Como en el área mío, pues a mí me gusta cantar, ¿no? Sí, amén. En el grupo de alabanza. Y pues siempre decía pues de que tendría que ser con alguien que sea salmista. O sea, uno tiene esa mentalidad. Claro, por supuesto. Pero lo más interesante es de que me casé con un pastor y evangelista, pues. Sí, claro. Y pues en el ministerio donde estoy sirviendo, pues es en el grupo de alabanza. Porque el plan de Dios también el Señor vino confirmando del grupo de alabanza. Pero como vuelvo y lo repito, todo es un proceso. Sí, claro. Para poder llegar hasta donde estoy, tuve que dejarme formar por el Señor. Ha habido un nuevo camino, correcto. Exactamente. Caminos dolorosos, caminos llenos de tristeza, llenos de soledad. Pero al ver las maravillas y las grandes cosas que el Señor hace, es impresionante. Por eso siempre, nunca se me va a olvidar algo en mi mente, es que nosotros somos el barro y el alfarero forma el barro. Sí, amén. Y eso era yo era el barro. El Señor necesitaba que yo estuviera 8 años en esta iglesia para enseñarme. Y ahora que estoy en el ministerio, ahora puedo entender a muchas personas. Sí, amén. Porque si yo me hubiera salido, hubiera dicho, ya no aguanto 3 años, 4 años, 8 años sin ser tomada en cuenta en una iglesia. Sí. 8 años sin privilegio. Y eso pues a veces pues uno dice, bueno, estoy aquí sentada, ¿qué es lo que puedo hacer? Pero durante esos 8 años el Señor me enseñó muchas cosas. Que el tiempo de Dios es perfecto. Perfecto. Y lo más hermoso es que cuando nos dejamos guiar por la voluntad de Dios, aunque venga la tempestad, aunque venga problema, aunque venga tormenta, pero sabemos de que el Señor está deteniendo. Esperar en Dios. Esperar en eso. Hasta que Él diga, ok, es tiempo de marcharnos. Correcto. Es tiempo de movernos. Qué bendición, ¿verdad? Su hermana Lubienka Hernández sirve en el grupo de alabanza de la Iglesia Cristiana Espíritu Santo y Poder. Ella es la líder de alabanza, ¿verdad? Y qué privilegio, ¿verdad? Poderla entrevistar en este día o tener este podcast, ¿verdad? Que nos platique un poquito más de quién es ella, lo que ha tenido que vivir para llegar hasta aquí donde está. Yo creo que Dios siempre nos va a formar, ¿verdad? Y nos va a dar una forma, y la forma que nos da es la que tiene que estar de acuerdo al propósito y el plan que Él tiene trazado para nosotros, ¿verdad? Porque si nosotros no tomamos la forma que Él quiere, entonces vamos a hacer una vasija que Él no puede usar. Las vasijas que Él forma son las que Él usa, ¿verdad? De hecho, Romanos dice que hay vasijas de honra y hay vasijas de deshonra. Y nosotros, ¿verdad? Tenemos que ser vasijas de honra porque Él nos ha dado la forma que Él quiere, ¿verdad?
y nos usa en el tiempo perfecto. Él nos lleva prisa. Nosotros quisiéramos ver las cosas de Dios así, ¿no? Que el plan de Dios esté a nuestro favor ya y ya mañana. Y creo que por ahí radica también el problema de que alguien le dice, tienes un llamado de Dios para que sirvas al Señor en este ministerio, y ya la persona de la vez mañana quiere arrancarse para eso y no tiene una formación previa, ¿no? Y creo que la formación previa, y el fundamentarse en la Escritura los va a ayudar a que se mantengan, ¿verdad?, en una relación estrecha con el Señor, y que no abandonen lo que Dios les manda hacer, ¿verdad? Porque mucha gente deja todo tirado porque no tiene una formación, ¿verdad? Correcto. Y es importante, amigos que nos ven, hermanos que nos ven, dejarse formar por Dios. Si usted no se deja formar por Dios, usted puede cambiar perfectamente de iglesia las veces que usted guste, pero es importante que se quede en el lugar que Dios le ha dicho. Es importante que usted persevere, ¿verdad, hermana? En este caso, usted nos ha dejado ver que usted estuvo ahí hasta cuando Dios dijo, ya se acabó el tiempo acá. Dios tiene ciclos en nuestra vida, ¿verdad? Como explicaba hace un momento, que José tuvo el ciclo donde estuvo, ¿verdad?, sirviendo en la casa de Potifar. Luego viene otro periodo de tiempo en la prisión, y de la prisión al palacio, ¿no? De la prisión al lugar de preeminencia, ¿no? Entonces, no todo es de la noche a la mañana. En Dios las cosas se cumplen en el tiempo que Él ha establecido, en su sola voluntad, ¿verdad? Así que qué bendición ha sido poder tener a nuestra hermana Lubianka Hernández y ese poderoso testimonio que nos ha compartido en esta hermosa hora, ¿verdad? Quiero dejarte este lugar para que dejes unas palabras de despedida y dejes algún consejo que puedas dar a algún joven que quizás esté pasando lo mismo o esté viviendo lo mismo que tú has pasado en el pasado. Bueno, lo que le puedo decir a las personas que lleguen a ver este video, nunca has estado solo. A lo mejor a veces has sentido tristeza, soledad en tu corazón, pero lo que sí puedo decirte es de que Cristo te ama. Él tiene un plan y un propósito en tu vida, pero ese plan se va a cumplir como tú le entregues tu corazón al Señor, porque si tú le entregas mitad de tu corazón al Señor, entonces siempre vas a estar batallando con tu mismo problema todos los días. Aunque digas, el problema es la iglesia, pero no es así. A veces el problema somos nosotros mismos, porque no queremos dejarnos formar por el Señor. Lo que a mí me ayudó a estar en pie hasta el día de hoy, por la misericordia del Señor, fue de que me dejé formar por el Señor. El Señor a veces te va a poner personas que te instruyan la palabra, que te fundamenten la palabra, y es necesario que te dejes formar a través de la palabra, porque si no te dejas formar, siempre vas a andar en iglesia como cabrito brincando. Entonces nunca va a haber esa formación como el Señor quiere que haya. Entonces lo único que les puedo decir es de que si queremos las bendiciones del Señor, tenemos que aprender a ser obediente a Él. Hacer la voluntad de Dios duele, trae llanto, pero después de todo eso trae victoria, trae triunfo y trae éxito. Pero tenemos que aprender a esperar el tiempo de Dios. Si tú tienes un llamado, el cual el Señor te ha llamado, no te apresures a correr por ese llamado. Primero, déjate que el Señor te pase por un proceso, para cuando el Señor te mande al plan, a ese llamado, Amén. Se va a cumplir y va a ser respaldado por Él. Pero a veces cometemos el error de que tenemos un llamado y ya queremos correr, pero no es así. Porque si corremos en el camino, nos vamos a caer y nos vamos a tropezar. Entonces tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Y eso es lo único que yo les puedo decir. Jóvenes adultos y joven que tú me estés viendo, espera el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es perfecto cuando aprendemos a esperar y a escuchar la voz del Señor. Amén, qué bendición, ¿verdad? Es muy cierto lo que dice nuestra hermana, ¿verdad? Así es que nuestra invitada de este día, nuestra hermana Lubianka Hernández, salmista de la Congregación Iglesia Cristiana Espíritu Santo y Poder, su servidor, Giovanni Hernández. Ha sido un privilegio estar con ustedes. Este es su programa Café entre Siervos. Que tengan, ¿verdad?, una bonita noche, un bonito día, donde quiera que nos mire, a la hora que nos mire. Así que Dios me les bendiga y nos miramos en la próxima ocasión. Bendiciones.